Muy buenas, ¿qué tal? Lunes 15 de junio, llegamos al Ecuador del mes y lo hacemos con una buena noticia en cuanto a la situación del coronavirus en Aral. Según la última actualización de la Junta de Andalucía, el número de positivos en la localidad disminuye de 3 a 1 dentro de los últimos 14 días. El número total de casos han descendido también a 67. Sin duda, una gran noticia para comenzar la semana, aunque eso sí, tenemos que continuar concienciados y precavidos en esta lucha contra el virus. Y tal como hablábamos el pasado viernes con la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Aral, Araceli Martín, desde hoy lunes se puede solicitar el nuevo ingreso mínimo vital, una ayuda aprobada en el Congreso de los Diputados para que las familias necesitadas puedan recibir una cantidad económica que les permita vivir en condiciones de dignidad. Las cantidades a recibir dependerá del número de personas de la unidad familiar, como estamos viendo en la imagen, y entre los requisitos para solicitarlo están haber residido en España de forma legal e ininterrumpida durante al menos un año, tener ingresos durante el 2019 inferior a la cantidad establecida. Las personas de la familia en paro deben estar inscritas como demandantes de empleo y si no vives con tu familia has de tener entre 23 y 65 años y llevar 3 o más años viviendo de forma independiente. Además del ingreso mínimo, también se abre hoy el plazo de recogida y entrega del plan de exclusión social. Dichas solicitudes pueden recogerse en la puerta de entrada de los servicios sociales del Ayuntamiento sin cita previa. Esta solo hará falta para entregar las solicitudes y la documentación. El plazo estará abierto hasta el próximo 21 de junio. Más allá del coronavirus, los bomberos de Aral intervenían este domingo en la extinción de un incendio en un contenedor situado en la calle Barcelona, en la barriada La Torbilla. La policía local se personó en el sitio, en el lugar, e identificó al presunto autor de estos incendios. Se trataba de un menor que también podría estar implicado en el incendio de otros contenedores de esta zona. El confinamiento durante estos 2 largos meses nos ha dejado en muchos lugares imágenes insólitas para la historia. Hemos visto animales que volvían a las ciudades ante la ausencia de personas, cielos más limpios con menos contaminación por el poco uso del coche y el parón de las fábricas y la proliferación de fauna en nuestro entorno. Sin dudas, esta cuarentena también ha afectado al medio ambiente y a nuestra naturaleza. Para saber cómo lo ha hecho, hablamos ya con Antonio Amarillo, presidente de Jaedilla Aral y Ecologistas en Acción. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Nada, aquí estamos, muy bien. Gracias por atendernos en el informativo de hoy. Antes que nada, ¿cómo ha ido para ti la cuarentena? Bueno, pues para mí está siendo casi algo a lo que estaba previamente acostumbrado, porque yo solía eh, teletrabajar, la mayoría de las veces pues los trabajos los hago a través de las redes, en contacto con distintas plataformas, grupos, con los compañeros ecologistas, y prácticamente a mí la situación casi ha sido como la situación que estaba viviendo previamente a lo que ha sido decretar el estado de alarma. Antonio, durante esta cuarentena, este confinamiento, hemos visto imágenes insólitas en cuanto a nuestra naturaleza, a nuestro medio ambiente. ¿Cómo ha podido afectar este parón? Porque hemos visto que este confinamiento ha tenido consecuencias desde todos los puntos de vista y en el medioambiental también. ¿Cómo ha podido afectar este parón a nuestro entorno? Pues nosotros entendemos que la situación derivada como consecuencia del confinamiento ha sido una situación de contraste. Ha habido aspectos positivos y ha habido aspectos negativos. Como bien comenta, como aspecto positivo, y se puede hablar de esa explosión de naturaleza, de animales vistos en las ciudades, de especies que hacía parece tiempo que no teníamos conocimiento ni siquiera de que pudieran estar presentes en nuestro entorno más cercano. Incluso parece que ha llovido como solía llover antiguamente. De hecho,
los datos de precipitación que mostró la semana pasada la hidrográfica del Guadalquivir dice que en el mes de mayo ha llovido incluso un 7% más por encima de la media. También se ha constatado cómo ha bajado la contaminación atmosférica por el hecho de que no se ha podido utilizar los vehículos más allá de las actividades que se declararon esenciales. Hemos podido incluso escuchar a muchos más animales, ha habido mucho menos ruido, se ha mejorado la movilidad. Incluso desde el gobierno aspectos cotidianos como para nosotros, que puede ser el consumo de agua, incluso se ha prohibido que las empresas suministradoras pudieran cortar el suministro a aquellas personas que se encuentran en situación de más vulnerabilidad. Sin embargo, todos estos aspectos positivos también se han visto empañados por otros que creemos que se deben de erradicar en un futuro, como el abuso del plástico, cómo se ha aumentado el consumo de agua embotellada frente al consumo de agua del grifo, que es el que más garantía da al agua, las agresiones que han ocurrido a la naturaleza, el hecho de que no pudiéramos salir a disfrutar como nos gusta a nosotros de la naturaleza, ha sido una medida, o es una medida preventiva para evitar agresiones al medio. No ha podido hacer, nos hemos enterado, pues, por ejemplo, de un corte de más de 15 encinas en una vía pecuaria aquí, en Araal. También hemos comprobado, mediante una denuncia anónima, que también se ha vallado parte de la zona de policía del río Guadaira en un tramo de gran valor y que además está declarado como lugar de importancia comunitaria. En el momento que se han ido avanzando en la fase de desconfinamiento, otra vez se ha vuelto a poner el uso masivo, el uso del coche, y han vuelto a aumentar los niveles de dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, aumentando con ello la contaminación atmosférica. Incluso se han producido incendios, como el gran incendio del fin de semana pasado en las inmediaciones de la vía férrea, incluso otro que también hemos constatado en la antigua vía del tren a la altura del puente de hierro del arroyo Alameda. La gestión de la basura también ha sido, entendemos, nefasta. Contenedores absolutamente atestados de basura desde prácticamente después de que pase el servicio de recogida. Incluso la cantidad de guantes de plástico que se han tirado, sobre todo en las grandes las superficies comerciales de la carretera Villamartín, en concreto en la trasera de una de ellas, pues tenemos imágenes y vídeos que son realmente terroríficos, absolutamente tapizados de guantes de plástico que han llegado a la red de alcantarillado, y no sabemos si esto incluso está llegando a la depuradora. Bueno, me estoy acordando también ahora de un vertido o una rotura de la tubería que lleva al agua residuales, que ocurrió también los primeros días de confinamiento a la altura de la autovía, y que tampoco pudimos ni siquiera comprobar si se solucionó rápidamente el vertido o no. En definitiva, creemos que ha sido aspecto positivo y negativo, un contraste en sí el confinamiento. Son las consecuencias positivas y negativas, por tanto, de este confinamiento, y también, por supuesto, de la actuación del ser humano en cuanto a nuestra naturaleza. Y es que hay quienes dicen, Antonio, que todo esto que hemos vivido, estas consecuencias en la naturaleza, parecen como un mensaje que nos ha querido mandar, o incluso hay quienes piensan que la naturaleza se está vengando por la actuación del ser humano sobre ella. Bueno, ya hay científicos que alertan de que la pandemia que tenemos en la actualidad va a ser la primera de muchas que van a venir detrás. Y todas tienen origen en las agresiones, parece ser, que se han cometido en la naturaleza durante estas décadas atrás. De hecho, ya se advierten de que los próximos graves problemas que vamos a tener los ciudadanos a nivel global va a ser el cambio climático. Es algo que está ya más que constatado por informes científicos y que va a redundar en graves problemas. Incluso ya se están dando migraciones a nivel
a nivel mundial de países que van a sufrir las mayores consecuencias el aumento de la temperatura y la disminución de las precipitaciones, y eso será pues otras muchas más de las que anuncian que vendrán a continuación. Y lo que tenemos que hacer es pues estar preparados, aprender de las lecciones que nos está dejando esta crisis por el COVID-19 y reforzar los servicios públicos que se han puesto de manifiesto como esenciales para poder afrontar con mucha más fuerza las próximas que vendrán seguramente y que ya se anuncian por muchos científicos. Tengo aquí unos datos, Antonio, en cuanto a los efectos más visibles de este confinamiento positivo. Están pues que la calidad del agua y del aire han aumentado, ha habido menos concentraciones de dióxido de nitrógeno y de carbono. Por ejemplo, en Barcelona, en concreto, según el Departamento de Medio Ambiente de la Generalitat, decían que los niveles de CO2 pues se habían reducido hasta un 75%, y en Madrid, por ejemplo, las autoridades municipales pues informaban de que los gases de efecto invernadero también han descendido un 57% desde que estaba el estado de alarma. En un momento en el que la salud ha estado en entredicho, en el punto de mira, precisamente por otro lado, la salud de muchos, sobre todo aquellos que sufren de problemas respiratorios y de otras patologías, se ha podido ver mejorada, ¿no? Porque claro, al haber menos contaminación en el aire y en el agua, pues evidentemente la salud en ese sentido pues se ve favorecida. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y Ecologistas de Nación, que a nivel estatal y también a nivel autonómico desarrolla todos los años un informe sobre la calidad del aire, se estima que anualmente en España, de forma directa e indirecta, hay 10.000 muertes que están relacionadas con la contaminación atmosférica. Muchos de los contaminantes, sobre todo principalmente de la utilización del vehículo privado y en menor medida el sector industrial, porque aquí en Andalucía, salvo en determinadas comarcas, no hay un desarrollo tan grande como en otras comunidades autónomas, como puede ser la comunidad catalana o el País Vasco. Esas enfermedades derivadas de la contaminación atmosférica que afectan a muchas personas, y de hecho están, como decía, directamente relacionadas con la muerte, pues se han visto cómo ha disminuido los niveles por el confinamiento, pero que esos niveles han vuelto a aumentar con los recientes estudios que yo ya he leído en algunas ciudades, conforme se ha ido desescalando a la población. Y entonces, otra vez, parece que el uso masivo del vehículo privado, principalmente como fuente de contaminación, está volviendo a elevar los niveles. Lo suyo sería pues tomar medidas valientes que fueran en el sentido de poner la vida de los ciudadanos como eje de la salida a la crisis, y apostar por medidas como aquí, por ejemplo, el ayuntamiento se planteó de una semi-peatonalización del centro urbano, con el cierre casi total durante el fin de semana, que por lo que tengo entendido se ha retractado un poco, quizás por las quejas ciudadanas, pero que esto es algo que este tipo de medidas se están implantando en muchas ciudades, y que aunque al principio siempre genera un rechazo de una parte de la población, y sobre todo de una parte que se pueda ver directamente afectada, como pueden ser los comerciantes, pero que después a un medio plazo los efectos son totalmente positivos, y no solo se disminuye los efectos contra la contaminación atmosférica, sino que los beneficios sobre el sector comercial aumentan, como está demostrado en otras ciudades que se han implantado este tipo de medidas.
Antonio, al hilo de estos efectos negativos que nos dejaba este confinamiento que tú comentabas al principio, Luis Rico, coordinador general de Ecologistas en Acción, afirmaba que bueno, que hay que matizar esas buenas noticias porque todo esto había sido una situación un poco artificial e iba más allá, ¿no? Planteaba en el sentido de que lo que había puesto de manifiesto todo esto era la incompatibilidad del sistema económico actual con la naturaleza y que si se quiere abordar pues los principales problemas medioambientales había que llevar cambios económicos profundos y es que, bueno, parece difícil, ¿no? Llevar a cabo estos cambios a nivel económico, pero está claro que el sistema de vida actual con la naturaleza es muy difícil que sea compatible, ¿no? No, efectivamente, como comenta Luis, uno de los coordinadores de ecologistas a nivel estatal. Nosotros, como confederación, se está elaborando un documento que precisamente centra la salida a esta crisis, no como se hizo la anterior, sino poniendo en el centro de ella al ser humano, la calidad de vida de las personas, que se apueste por la movilidad, que se recupere el arbolado urbano, que se apueste por otro tipo de economía agrícola, no basada en la intensificación de los cultivos agrarios, como se está o como estamos notando en buena parte de Andalucía. Ya no se apuesta por los cultivos que tradicionalmente se han estado implantando, sino que ahora parece que la moda es apostar por cultivos superintensivos e intensivos, en vez de un sistema agroecológico, también adaptarnos al cambio climático, en definitiva quizás cambiar por un modelo totalmente productivo como es el que tenemos ahora, que es absolutamente dependiente del consumo de recursos que son totalmente finitos. Ya estamos viendo que la economía basada en el carbono, desde nuestro punto de vista, no tiene sentido, y lo que nos está, a la lección que debemos aprender de esta crisis es que es urgente apostar por otro tipo de modelos. Al menos desde las organizaciones ecologistas estamos apostando por ello y estamos pues elaborando nuestras propuestas que haremos llegar. De hecho, creo que la semana pasada hubo en el Congreso de los Diputados una comisión de reconstrucción donde las 5 grandes organizaciones ecologistas a nivel estatal, Amigos de la Tierra, WWF, Ecologistas en Acción, Greenpeace y SEO BirdLife, pues trasladaron a los grupos parlamentarios donde reside la soberanía popular, pues cuáles son nuestras propuestas para alternativas para el modelo económico que tenemos imperando no solo a nivel español, sino que en la Unión Europea pues prácticamente obliga a cualquier Estado miembro que se niega a seguir sus dictados, pues los obliga a apostar por políticas económicas totalmente liberales que van en contra de la mayoría de la población. Antonio, de todas esas imágenes que hablábamos, imágenes sorprendentes, insólitas, que van a quedar ya para la historia, ¿cuál te ha sorprendido más? No sé, animales invadiendo ciudades, las cataratas del Iguazú vacías, ciudades desiertas de coche, ¿cuál te ha llamado más la atención? Bueno, ¿no? Quizá el hecho de ver ciudades totalmente desiertas, imágenes de ciudades que tienen una intensa vida social, como lo conoce, o cualquier ciudad aquí de Andalucía, quizás Sevilla por la cercanía, ver avenidas enteras totalmente desiertas, y después el hecho de que haya animales en las ciudades, tengo que decir que muchas de ellas no correspondían exactamente a este momento. Yo de hecho he visto imágenes, por ejemplo, de ciervos bebiendo en playa del litoral onubense que no se correspondían con el momento actual, sino que hacía de algunos años. Sí me consta imágenes actuales, por ejemplo, de cabras montesas en el municipio vecino de Morón. Pero quizás lo que me ha llamado más la atención es el hecho de ver ciudades totalmente desiertas de ciudadanos en ciudades tan cosmopolitas y con tanta nivel, digamos, de relación ciudadana como pueden ser cualquier municipio de Andalucía.
Y otro de los efectos positivos de este confinamiento, Antonio, el efecto sanador para ciertas especies en peligro de extinción, a las que este parón, pues evidentemente les ha beneficiado. No sé, se me ocurre el oso pardo, el gato montés, el lobo ibérico, especies que corren peligro de extinción, y que este parón, pues a lo mejor le ha dado un pequeño respiro, ¿no? Sí, pero frente a eso que comenta, por ejemplo, hemos tenido conocimiento que en lince ibérico se han producido bastantes muertes por atropello en las últimas semanas. Eso es muestra de que, a pesar de que hay muchas especies que hayan notado la ausencia de intervención humana o la presencia humana, como hasta ahora estaba ocurriendo, sin embargo hay otras que a su vez han sufrido peores consecuencias todavía, como ha sido eso, la muerte por atropello de varios linces, al menos 4 o 5 en las últimas semanas. Y en Aral, Antonio, este confinamiento, ya habrás podido salir por nuestro entorno rural. ¿Has apreciado los cambios en nuestro término, más allá de la intervención humana, más allá de esos incendios que hemos tenido y de otras actuaciones humanas, a nivel de naturaleza? ¿Has apreciado esos cambios? No sé, vegetación donde antes no había, aparición de especies de animales que no se solían ver. Yo lo que sí he notado más es la explosión de naturaleza, que cuando tuve la oportunidad de salir la primera vez al campo, lo que sí noté fue la explosión de naturaleza. Yo creo que el campo estaba como hacía bastantes años que no lo veía. No sé si el hecho de que no hayamos podido acercar y únicamente las actividades esenciales vinculadas a la actividad agrícola se hayan podido desarrollar y no con la frecuencia que a lo mejor se estaba acostumbrado, es lo que me ha llamado la atención. También el hecho de que a través de compañeros de la asociación, en concreto uno de ellos que tiene incluso una cámara de fototrampeo, he podido ver especies que nunca he visto más allá de fotografía. Por ejemplo, he visto la presencia de tejones, incluso la presencia de sapos de espuela, que yo nunca había visto por aquí, al menos. Sí me he encontrado el otro día, por ejemplo, cuando salí, me crucé con un meloncillo que ya sabía de su presencia y hacía bastante tiempo que no lo veía, pero lo he detectado. Y eso, el hecho de que haya visto algún tipo de animal que hacía bastante tiempo que no detectaba su presencia aquí, están ahí, y quizás por la presencia humana no se muestran, salvo en las horas por donde no hay actividad, el hecho. Y después, pues lo que me comenté al principio, nos hemos encontrado con agresiones a especies arbóreas, incluso los episodios de incendio que no han sido posible detectarlos en el momento porque no había posibilidad de salir de las casas. También dentro de estas agresiones, bueno, hablabas antes de una especie de vertido. No sé si te refieres o te referías al que vimos en redes sociales, que algunos vecinos denunciaban en el arroyo Alameda, en lo que parecía una especie de vertido de Alpechín. No, yo me refería exactamente a lo que ocurrió, creo que fueron los primeros días o la segunda mitad del mes de marzo, cuando ya estamos en el estado de alarma, una rotura de la tubería general, o la de la tubería que tienen los empresarios de la industria del aderezo, a la altura, poco más a la altura de la autovía, enfrente del Hostal Naranjo. Creo que fue por ahí cuando ocurrió la rotura de la balsa. Yo, a lo que te refieres de esa denuncia en el arroyo Alameda, nosotros hemos podido comprobar, fuimos al día siguiente. Yo, de hecho, paso de forma habitual cuando salgo por las mañanas con la bici, y yo tengo que decir que yo ahí no detecto ningún tipo de vertido. Yo se lo hice así llegar a la persona que lo denunciaba en redes. Yo entiendo, por lo que veo allí, que el agua ha dejado de correr desde hace ya bastante tiempo, desde que no llueve, al principio de primavera, que llovió quizás con más intensidad de lo que ha llovido en años atrás, y que circulaba el agua. Yo creo que ahí lo que hay es un problema de que el agua, más allá de donde nos deja ver la vista, de las imágenes que se mostraron por redes sociales, yo creo que el agua ahí lo que está es de alguna forma estancada,
no hay posibilidad de que el agua circule aguas abajo, y lo que se están produciendo son, a mi entender, son fenómenos de eutrofización del agua, lo que conlleva es una proliferación del aumento de algas, a la disminución de la contaminación, de la concentración de oxígeno, incluso a la pérdida de lámina de agua. Yo creo recordar, no sé si fue el año pasado o hace 2 años, que ahí llegó el agua prácticamente a desecarse. Antonio, en cuanto a la organización, soléis hacer durante todo el año rutas de senderismo. ¿La habéis podido retomar? ¿Tenéis en mente hacerlo próximamente? ¿Cómo está ese tema? Bueno, decir que en primer lugar nosotros tenemos nuestra sede en el centro cívico. Aún no sabemos cuándo desde el ayuntamiento pues nos comunicarán, tomando todas las medidas sanitarias establecidas en el Real Decreto de la nueva normalidad. Tendremos que cumplir. Si hemos tenido la posibilidad de reunirnos en otro lugar, pues los distintos socios, y sí nos hemos planteado el calendario de actividades que dejamos, pues digamos casi al empezar, cuando empezó todo esto del confinamiento. De hecho, como bien indica, nosotros teníamos un programa, o solemos hacer durante los últimos años un programa de ruta de senderismo. De hecho, ya la teníamos diseñada para empezar justo el fin de semana que se decretó el estado de alarma, y otras más hasta el mes de mayo o junio, que de momento no es posible de realizarla, a menos que sea una empresa de turismo activo declarada así como tal por la administración autonómica. Así que de momento no podemos salir, salvo a lo mejor salir en grupos pequeños tomando medidas de seguridad. De momento eso lo tenemos pendiente. Pero sí que hicimos en el mes de enero, hicimos una reforestación ecofeminista junto con la plataforma feminista Aral Parada, que lo hicimos justo a pie de la autovía, detrás de la casilla de Protección Civil y en la vereda de los Puertos, que ya anuncio que tenemos previsto, no sé si para esta semana o para la semana que viene, un plan de mantenimiento mediante el riego de esos plantones, que hace 2 semanas estuvimos viéndolo, y una buena parte de ellos han sobrevivido. Creíamos que no iban a sobrevivir, pero quizá el hecho de que la lluvia de primavera hayan venido muy bien, pues a nosotros o a esos plantones les han venido muy bien, y lo que vamos a hacer es un riego de mantenimiento. Ya lo avisaremos por si hay quien quiera venir a acompañarnos. También esa campaña de reforestación la queremos extender a lo largo de si es posible, a lo que resta de año, combinándola además con la intención de creación de un vivero para tener una base de plantas a la hora de utilizarlas para próximas campañas de reforestación. Seguir con la campaña que hacemos todos los años de protección de las aves insectívoras. Este año, además, queremos darle una vuelta de tuerca, porque a nivel confederal hace poco se ha tenido una reunión de la naturaleza que se quiere hacer una campaña en este sentido. Se ha contactado con organizaciones o grupos que ya habían trabajado, como el nuestro, que llevaba muchos años trabajando en las aves insectívoras, también Colectivo de Cádiz, porque aquí hay mucha afición a la captura, a la tenencia en las casas de aves fringílidas. Incluso hay bares que todavía seguían ofreciendo este plato como pájaro frito, como algo tradicional que ocurre en nuestra comarca. Pues se le está dando una vuelta de tuerca a esta campaña, y la intención que tenemos es iniciar una campaña de censo de mosquiteros relacionados pues con la golondrina, el avión común y el vencejo común. Esa es la intención que tenemos. También estamos pendientes de lanzar esa campaña para que los ciudadanos colaboren, pues enviándonos fotos o vídeos de donde se encuentren nidos de este tipo de aves. Eso en principio son las cositas que hemos estado hablando. Y también, por último, una campaña contra determinadas superficies comerciales que entendemos que no se está haciendo una gestión correcta de los guantes de plástico, como dije al principio,
donde en el propio edificio, incluso en la trasera de ese centro comercial, está absolutamente tapizado de guantes de plástico que pueden ser un foco de contaminación. Y es algo a lo que también queremos dedicarle pues un tiempo en las próximas semanas. Pues esos son los proyectos de la Asociación Jaedilla, que si la pandemia y el virus lo permite, van a ir saliendo poco a poco adelante. Antonio, muchas gracias por atendernos y acercarnos esta información desde otro punto de vista, en este caso la medioambiental, sobre cómo nos ha afectado el coronavirus a todos nosotros. Esperamos que vaya todo bien y que nos concienciemos todos de la importancia de la naturaleza y de disfrutar de ella para todos nosotros. Muchas gracias, Antonio. Pues gracias a ustedes. En eso estamos, en que se implante medidas valientes para que se mejore la biodiversidad. Un saludo, cuídate. Hasta luego, muchas gracias. Nos vamos, hoy terminamos con flamenco, con un fragmento del joven aralense David de Araal en su actuación del pasado viernes en la Peña Flamenca Torres Macarena de Sevilla. Después del confinamiento, los aficionados al flamenco pudieron disfrutar de su arte y del de Manuel de la Tomasa en la capital hispalense. Os dejamos con estos sones de su rondeña La Fontana, incluida en su disco Mar Verde y con la que abría la velada. Nada más, muchas gracias por su atención una vez más, un saludo, buenas noches.